Esperaba comenzar el año de cualquier manera, pero no puedo creer lo que está pasando actualmente en el mundo. Sé que nunca hablo de estos temas en el canal, pero no puedo hacer la vista gorda a lo que está pasando frente a mis ojos. Y es que Pikachu apareció en One Piece. El capítulo de esta semana es titulado Lo opuesto, contradicción, todo lo contrario o algo así. El título es medio complicado de explicar sin meterme en terreno del final del mismo, así que por ahora diremos que el título viene de una escena que veremos más adelante en la entrega, en la cual un personaje, Loki, a pesar de las palabras que dirá, lo que busca comunicar es exactamente todo lo contrario, dando paso así a una de las escenas más emotivas de este arco que veremos en un ratito. En la portada tenemos una solicitud de ilustración, siguiendo con esta línea de portadas no canon que tendremos durante un par de meses. Esta vez tenemos algunos protagonistas en forma de niño, y a dos de ellos, Jinbe y Robin, haciendo de adultos en esta escena en la cual la jefa de la familia compra algunos bento antes de abordar un tren anguila. Sí, ya sé que esto es medio random y para algunos no tiene sentido, pero créanme que lo tiene e incluso es gracioso si lo analizas. En Japón es normal que cuando un grupo se va de excursión o cuando alguien toma el tren bala en cualquier momento, se asegura de comprar en la estación una caja bento antes de abordar. Los bentos son estas pequeñas cajas de almuerzos listos para comer durante el camino en el tren y así distraerte en un viaje que probablemente durará un par de horas. Lo ridículo es que Luffy se está comiendo el contenido de aquel bento antes de siquiera abordar en el tren, porque sabemos que nuestro querido mono protagonista no se resistirá a subir al tren para comerlo. Eso es la portada, no es nada importante, pero es tierno. 501 capítulos sin ver a Bonchan, pero... pero nada, ya no más meme, gente. Esto simplemente termina aquí. Eso diría si mi determinación o cama flaqueara, porque un nuevo año son 40 posibilidades más de ver a Bonchan estando confirmado en el manga, y nada nos dice que no será la próxima semana. Habiendo cubierto el título de portada, ¡vamos con el capítulo! Comenzamos con Loki, quien está en medio de una batalla legendaria contra un martillo. En efecto, nadie lanzó esta arma. Esta se impulsó por su propia cuenta, dando un ataque tan fuerte que al esquivar el arma, obligó a Loki a saltar con todas sus fuerzas hacia afuera de la habitación del cofre, humillándolo. Furioso, el príncipe vuelve a entrar a la habitación, esperando encontrarse a cualquiera que haya lanzado ese martillo, solo para encontrarse el arma completamente por su cuenta haciendo yo-yo poses y farmeando aura en un rincón de la habitación. Sí, todo lo que acabo de decir realmente pasó en el manga. Loki está peleando con un martillo, cuyo peso es tan bestia que el suelo no es capaz de contener el poder de estar en directo contacto con la parte de acero del mismo, agrietando la superficie hasta que lentamente esta cede y explota, destruyendo prácticamente por completo aquel piso del castillo y dejando una grieta inmensa en medio de él, de la que Loki se salva gracias a su agilidad. Mientras Loki sigue peleando con el martillo, nos movemos a la trama del rey Harald. Si no recuerdo mal, nos habían dicho hace ya muchos meses que el príncipe Loki había sido el culpable de acabar con más de 100 guardias del castillo el día que sucedió este incidente. Esta es una de las grandes razones por las cuales fue condenado, aparte de haberle quitado la vida a su propio padre. Es por eso que a través de este capítulo, Oda se concentra demasiado en que cada 2 páginas más o menos veamos una viñeta del rey Harald acabando con guardias, como cuando Mario tiene la estrella y pasa a través de cada enemigo desintegrándolos sin esfuerzo alguno. Así que sí, prepárense porque a través de este camino veremos un desfile de guardias cayendo uno a uno, o de repente de 10 en 10. Justo como supusimos la semana pasada, Harald explica la razón por la cual nadie había comido la fruta legendaria durante cientos de años, pues más allá de la fruta en sí, lo realmente terrorífico y amenazante es el guardián que custodia el tesoro, Ragnir, el martillo legendario que debe reconocer como digno a quien sea que quiera comerse la fruta. La batalla no es para nada fácil. El martillo realmente es capaz de acorralar al príncipe de las maldiciones al punto de hacerlo correr y no darle tiempo para girarse o contraatacar. Por su parte, Harald maldice a su hijo y le indica que no será capaz de obtener la fruta y que solo él puede hacerlo. Esto no tiene sentido.
Harald se está contradiciendo como por séptima vez. Ahora auténticamente cree que su hijo no será capaz de consumir la fruta del diablo legendaria, a pesar de que en el capítulo pasado claramente le dijo a él que era el único que sí podría hacerlo. La maldición de Im hace que Harald se contradiga una y otra vez durante su discurso, pues su cordura se ve constantemente invadida por los pensamientos impuros y egoístas del hechizo. Y esto queda más claro aún un poco más adelante en el capítulo. Pues puede que alguna de las cosas malvadas y crueles que está diciendo en este momento no sean necesariamente a causa de la maldición de Im, lo cual, si lo analizas, es bastante triste. Continuamos y Harald sigue haciendo entender con sus palabras que él es el único que puede conseguir comer la fruta legendaria. El rey indica que gracias al nuevo poder otorgado por Im, ahora tiene el poder que le faltaba para superar la prueba de Ragnir en batalla y ser reconocido como digno. El hecho de que Harald se sienta capaz de ganarle al martillo apenas ahora que tiene el bufeo de poder de Im y que no se haya atrevido a hacerlo antes, hace aún más destacable y épico el hecho de que Loki, como sabemos, sí logre ganarle sin ayuda alguna. Mi muchacho no necesita hacer trampas, drogas ni ayuda externa para lograr lo que incluso su padre se sentía incapaz de hacer antes de tener sobre él un hechizo que aumentaba su poder. Este cabrón derrota martillos como un toro y sin usar pastillas. Pregúntale cómo. A través de toda esta batalla, Oda aprovecha que dotó de inmortalidad a los villanos de turno, y nos da otra escena brutal en la cual el viejo Gavan y Shanks atacan al unísono para cortar la pierna derecha de Harald. Como los caballeros de Dios, incluido Harald, se pueden regenerar infinitamente, ahora Oda se puede dar el lujo de darnos batallas más violentas, con este tipo de heridas siendo causadas a cada rato. Justo como ocurrió con Garling Figarland de la batalla de God Valley, donde literalmente le sacaron un pedazo de cabeza y el cerebro le estaba colgando ahí como gelatina. Estos nuevos enemigos se regeneran de todas maneras, así que no es como que el autor se esté atreviendo demasiado, pero sí da paso a crear limitaciones más interesantes, como cortar una pierna a un enemigo para que éste no se pueda mover, o un brazo para que no pueda alcanzar un objeto. Y eso crea imágenes más brutales de ver, aunque realmente sean baratas porque el autor jamás se atrevería a hacerle eso a un personaje que no se puede regenerar. Esto me hace pensar que, solamente si Oda se atreve, las batallas con los caballeros divinos que vienen a continuación pueden ser de las más violentas en la obra, pues teniendo el parche de que estos se regenerarán, Oda puede hacer que exploten, se corten o sean masacrados una y otra vez sin problema en sus viñetas. Un tipo de heridas que estaba reservada solamente para cuando los personajes puedan curarse mágicamente como Thoraan Dressrosa, o que tenga un gran impacto en el argumento y la trama, como es el caso del brazo de Shanks. De hecho, Usopp ya hizo explotar la mitad del cuerpo de un caballero divino al inicio del arco, y si Usopp, en serio, Usopp de todos los personajes tiene el poder para desintegrar a un caballero divino, es porque cualquiera puede. Esto podría asustar a algunos y podría hacerlos pensar que este grupo de villanos no es exactamente poderoso si literalmente un humano normal lanzándole frijoles es capaz de eliminar la mitad de su cuerpo, pero esto se podría argumentar fácilmente con que los caballeros divinos confían tanto en su regeneración automática que ni siquiera se preocupan de usar haki para defenderse, y a pesar de saber usarlo y si realmente lo intentaran, estos ataques no les darían nada, o por lo menos podrían defenderse y no ser reducidos a cenizas ante literalmente Usopp. No se preocupan en levantar su guardia ni gestionar su haki alrededor de su cuerpo para defenderse, pues saben que independientemente del ataque que reciban y por más que sus extremidades se separen o exploten, se regenerarán. Este es un parche que estoy inventando por ahora. El momento simio del Power Scaling viene un poco más adelante en el video, pero quería quitarme esto de encima para no ir dejando temas en el camino. Les advierto, en esta review tendremos muchos momentos Power Scalers. Y sorpresa, llegamos a la primera, que lo diría, estábamos muy cerca. Gavan explica nuevamente que el secreto para derrotar a los inmortales yace en el uso del haki del conquistador, indicando que si golpeas a estos guerreros con este tipo de energía específicamente, quedarán incapacitados para seguir peleando. Oda no especifica nuevamente si se necesita algo más que haki del conquistador imbuido para derrotar
derrotar a los inmortales, solo lo menciona de forma general. Sí, sigo pensando que esta explicación es aburrida para las expectativas que yo mismo me había propuesto, pero creo, viéndole el lado positivo, que poner esta condición es una buena manera de forzar el nivel de poder de toda la tripulación a avanzar, y si bien es un power-up que ya conocemos y no impresionará a nadie cuando lo veamos, mueve la vara hacia arriba y obliga a nivelar a la tripulación y más específicamente a Sanji a conseguir Haki del Conquistador. No sé si es necesario que me quede demasiado rato hablando de esto cuando sí o sí subiré un video más específico sobre el tema, pero si lees este diálogo del capítulo y no te queda claro que Sanji sí o sí, por guión, se verá obligado a desarrollar Haki del Conquistador de ahora en adelante en la historia, es porque estás en etapa de negación. Siguiendo con esta línea y aprovechando de que tengo mi cerebro desconectado de mi cuerpo, seguiremos hablando durante un momento sobre los niveles de poder. Y es que acá es cuando nos hacemos dos grandes preguntas. Si los ataques con Haki del Conquistador son la clave para derrotar a los inmortales, ¿por qué exactamente los miembros de los 5 ancianos no fueron completamente desintegrados y eliminados de manera definitiva cuando Luffy los golpeó en su quinta marcha repetidamente, incluso llegando al punto de molerlos a golpes por completo, como vimos que sucedió al final del arco con Jay García? Se nos había explicado que cuando Luffy usa su quinta marcha, Dios mío, qué nerd me siento diciendo esto, pero todos sus ataques iban cargados justamente con Haki del Conquistador. El poder que se nos describe es necesario en este momento para derrotar a los inmortales o por lo menos no permitir que se regeneren durante un rato. Y por sobre eso, Luffy además cubría sus ataques con Haki de armadura ofensivo, conocido en el país de Wano como Ryuo, haciendo que los ataques de Luffy sean la mezcla más destructiva que hayamos visto hasta ahora, y cumple con creces las condiciones que se nos explica son necesarias para derrotar y no permitir que los inmortales se regeneren de inmediato. Aún así, la arañita se pasaba regenerando rápidamente. Sé que hay casos específicos y especiales, como por ejemplo nuestro Super Chancho, que según su mitología, tiene un lomo extremadamente duro e impenetrable. Él es el tanque del equipo, haciendo que tenga sentido que Luffy incluso con todo su poder, pero mentiría si les dijera que no me hace ruido que ni siquiera el Red Rock haya sido capaz de atravesar esa barrera. Lo que me genera duda acá más que nada realmente es Jay García, quien fue atacado una innumerable cantidad de veces por Luffy usando el poder que debería haberlo desintegrado más allá de su regeneración. Uno podría justificar que el viejo araña mutante cucaracha se protegió a sí mismo con Haki de armadura, o incluso con Haki del Conquistador, pero incluso si fuese el caso, en varias escenas lo vimos absolutamente pulverizado, haciendo que poco importe si el viejo usó o no Haki del Conquistador de armadura defensivo, pues en caso de haberlos usado, claramente no fue suficiente para defenderse y pasaron a través de él de todas maneras. Puede ser que por tener un contrato de nivel superior, los miembros de los 5 ancianos, y solo ellos, tengan un nivel de regeneración muchísimo mejor y más rápido que los caballeros divinos, y que por eso pueden rearmar las partes de su cuerpo sin importar las veces que sean desarmados. Pero si Luffy en ese momento ya sabe usar el poder que Gavan describe en esta escena, es la única que puede derrotar y hacer que los inmortales dejen de regenerarse, no veo por qué no funcione. Pero bueno, ya veremos qué explicación se va a sacar Oda, porque por ahora Luffy no puede aparentemente hacerle daño a los 5 ancianos, y eso hace que por defecto mucho menos pueda hacerle daño al mismísimo Im. Yo por mi parte ya he hecho uno que otro video hablando de los posibles power-ups para Luffy de acá en adelante, por lo que no es imposible que haya más niveles aún por desbloquear. Yo no tendría ningún problema con que este sea el caso y aún falten 1 o 2 aumentos de poder en la obra para Luffy, pero solo me extraña y no me calza la explicación que el viejo Gavan da en esta escena. Los invito a dejarme en los comentarios sus ideas, parches para este extraño agujero argumental o en su defecto, insultarme y dejarme claro que todo lo que he dicho durante estos últimos 3 minutos no tiene absolutamente ningún sentido, pues estoy ignorando algún factor crucial que es necesario considerar para entender el por qué todo esto sí está bien escrito. Shanks tiene una pregunta bastante sensata que hacer. Gavan, ¿cómo conoces la debilidad de los inmortales? Y esta es una pregunta que yo me hice hace mucho tiempo, ya que desde que lo vimos luchar en el presente contra Summers,
Todos nos imaginamos que el enfrentamiento contra el Caballero Divino fue en God Valley y fue justamente ahí donde descubrió su debilidad. Resulta que, como giro argumental, los Caballeros Sagrados de Amarilloa no eran ignorantes acerca de Roger teniendo a uno de sus niños en el barco. Durante todo este tiempo, nosotros simplemente asumimos que le habían perdido el rastro a Shanks. Nunca supieron dónde había terminado aquel bebé en medio de la guerra, que lo dieron por perdido en el campo de batalla y subieron a Amarilloa, lo cual es entendible. Era un niño de 1 año perdido en una guerra en la cual el ataque más prudente era capaz de destruir una montaña. No había manera de pensar siquiera que de alguna forma un niño tan indefenso haya terminado vivo, más que nada cuando encontraron a solo uno de ellos y lo llevaron de vuelta a Tierra Santa con vida, y la isla se hundió por completo. Es posible que luego de God Valley, Carlin no haya estado satisfecho con la respuesta de que uno de sus hijos simplemente se perdió en la guerra, y haya enviado a desplegar a toda una unidad de investigación a recorrer los mares en búsqueda de un muchacho pelirrojo que sea igual a Shamrock. El problema es que cuando finalmente lo encontraron, aquel niño perdido, hijo de uno de los caballeros divinos más poderosos, había caído justamente en manos del pirata más fuerte del mundo. Literalmente en ninguna otra tripulación en ese momento de la historia, Shanks había estado lo suficientemente seguro como para no ser arrebatado por el gobierno mundial en sus intentos de hacerse con él. Es un conveniente milagro del destino que aquellos que lo encontraron eran literalmente los únicos en el mundo lo suficientemente fuertes como para no permitirle al gobierno arrebatarles el bebé de las manos. Esto solo se vuelve más épico cuando se nos revela en diversas ocasiones que el gobierno sí envió a agentes a buscar al niño, pero estos volvían completamente triturados y derrotados debido a que tenían que enfrentarse a Roger, Rayleigh y Gavan, 3 bestias legendarias imparables que, como se nos explica, uno de ellos por sí solo era más que suficiente para espantar a quien sea que se atreva a desafiarlos. Es acá cuando se explica que más de una vez fue Summers específicamente enviado a hacerse cargo de este problema, solo para devolverse completamente destruido a Tierra Santa como el final de un capítulo promedio del Coyote y el Correcaminos, cosa que si tienes menos de 20 años probablemente no sepas de qué rayos estoy hablando. Esto explica de una vez por todas uno de los más grandes misterios y quejas más o menos que la comunidad tenía. Todos moríamos de ganas por ver cómo Gavan traumó a Summers de manera tan profunda que cuando se encontraron en Elbaf, Summers se paralizó del miedo tan solo ante la presencia de Gavan acercándose a él. ¡Claro que tendría miedo! Si cada jueves Summers era enviado a buscar a Shanks solo para volver hecho cubitos a Tierra Santa con traje de maid, ahí fue donde nació el trauma. Imaginen la mala suerte que tuvo que tener Summers para haber llegado al país de los gigantes y que justamente se encuentre ahí la única persona que a través de la historia fue capaz de humillarlo de esa manera, convirtiendo así oficialmente a este caballero divino en el saco de boxeo del grupo, aquel que será constantemente humillado a pesar de que en más de una instancia será capaz de representar una amenaza, y que el autor siempre le encanta dibujarlo llevando a cabo los más crueles actos en contra de gente indefensa, solo para que cada vez que lo destruyan y lo hagan orinarse encima del miedo sea más y más satisfactorio. ¿Y saben qué? Cuenten conmigo. Nunca es suficiente cuando se trata de ver a dragones celestiales siendo completamente humillados y viviendo el infierno en la tierra. Mientras, Gavan continúa dándonos exposición y Oda, para no humillar demasiado a los caballeros divinos, nos da un pequeño diálogo en el que explica que a Gavan le llama la atención que haya un grupo de guerreros de dragones celestiales, pues él pensaba que todos eran un montón de escoria inútil, dándoles nada más una pequeña lustradita a este grupo de antagonistas y ayudándolos a recuperar un poquito del aura del nada que les quedaba, pues no olvidemos que este es el grupo de enemigos al que debemos enfrentarnos al volver al presente. Shanks explica que la manera en la cual este grupo se autodenominan dioses le da asco, con Gavan respondiendo que más o menos a eso se refería cuando lo llamó el niño del destino, pues gracias a una pequeña casualidad de la vida, y por supuesto a Dragon entregándolo todo en el campo de batalla para salvar a los niños, uno de los bebés de un Tenryubito terminó escapando de esa vida, aprendiendo valores reales, disfrutando de una familia, siendo capaz de infiltrarse a las filas de la institución que jamás antes nadie pudo espiar, y además en el futuro serviría como guerrero
para luchar en contra de ese mismo gobierno, haciendo que el arco de Shanks sea una salvajada total, y todas estas consecuencias y casualidades lo hagan digno de ser llamado Niño del Destino. Cambiamos de escena cuando el viejo declara que justo ahora todo está en manos de Loki y que de él depende la esperanza de todo el mundo, quien por cierto en medio de su batalla contra el arma legendaria se decide dar un ataque concentrado absolutamente con todo su poder, cargando su martillo en haki desbordante del conquistador, el cual al impactar directamente contra Ragnir da como resultado un choque de poder tan bestial que destruye por completo el martillo titánico chipote chillón del príncipe, reduciéndolo a polvo, pero a cambio logrando que su rival se dé por vencido, demostrando así que el animal capaz de invocar truenos en sus golpes no era nada más ni nada menos que una adorable ardilla, canonizando de manera oficial a Pikachu en One Piece, la rata eléctrica. Este es el tipo de cosas por las cuales adoro este manga. Que el martillo sería una bestia, que sería un dragón gigante, que había heredado voluntad desde hace milenios y estaba recargada en haki mega destructor, que era un homie que en el pasado alguien le otorgó vida y se le dio la instrucción de defender el cofre con la fruta legendaria. Nada de eso, es una ardillita. Si bien de vez en cuando el autor peca de ser predecible o incluso decepcionante con algunas decisiones, como hemos discutido en momentos anteriores de este video, ni yo, ni nadie puede hacer nada más que arrodillarse y aceptar nuestra derrota completa y total, porque absolutamente nadie en el mundo pudo ver venir que literalmente haya una ardillita dentro de ese martillo. ¡Una ardillita adorable! Esto es completamente impredecible. Goda lo ha hecho de nuevo y se ubica una vez más como el único mangaka capaz de tomar decisiones tan random y no tenerle miedo a nada. ¿Cuánta gente debe haberse enojado al ver la ardillita? Esto me encanta. Como muchos ya saben, lo más probable es que este animalito sea una referencia al Ratatoskr, una ardilla que según la mitología nórdica se dedicaba a recorrer el árbol del mundo, Yggdrasil, enviando mensajes a los diferentes niveles de este y estableciendo comunicación entre los denominados mundos. Pero principalmente, en la Edda poética se describe a este ratoncito de la siguiente manera: Ratatoskr es una ardilla que corre a través del árbol Yggdrasil. Desde arriba, las palabras del águila escuchará y se las dirá al Nidhogg en las raíces. Sí, literalmente es una ardillita que se la pasa todo el día subiendo y bajando el árbol para reportar los insultos que una bestia le dice a la otra. Muy divertido si me lo preguntan, pero es la principal ardilla de la mitología nórdica, y se me haría muy extraño que Oda haya elegido este animal si no fuese porque justamente es una referencia al único personaje que es una ardilla en la mitología de esta cultura. ¿Es una ardilla que comió una fruta de martillo? ¿Es un martillo que comió la fruta de ardilla? ¿Es una ardilla que comió el martillo de fruta? Justo ahora no se puede saber. Si consideramos que al ser golpeado fuerte y relajarse se convierte en una ardilla, es porque esa es su forma base, confirmando así que se trata de una ardilla que consumió la fruta del martillo legendario. Por otro lado, esta es un arma que supuestamente lleva cientos de años en ese lugar. La esperanza de una ardilla simplemente no puede ser tan larga, haciéndonos llegar a la conclusión de que se trata de un objeto que no perece con el tiempo y que lleva consigo el demonio de la fruta de una ardilla, dándonos como resultado que es un martillo que comió una Akuma no Mi Zoan. Pero ninguna de estas dos posibilidades por ahora es definitiva ni calza con lo que estamos viendo, y estamos a la espera de la explicación en el manga para ver si se trata de una ardilla muy longeva o un martillo que, por alguna razón, activa su poder de convertirse en ardilla cuando pierde una batalla, lo cual no tiene mucho sentido y solo me confunde más. Se los dije, en este capítulo pasan dos cosas: aparece Pikachu y tenemos un montón de viñetas de guardias siendo exterminados. ¿Saben qué? Me pondré de pie en nombre de estos guardias y les daré el crédito que merecen. Estos NPC llevan todo el rato viendo como cada vez que uno de ellos se acerca al rey no recibe ningún tratamiento que no sea una aniquilación total. Ninguno de los guardias ha servido de absolutamente nada más que para retrasar por un segundo extra el avance del rey endemoniado.
Pero aún así, orgullosamente estos animales insisten y están dispuestos a entregar su vida si con eso pueden detener el ataque aunque sea por un momento y evitar una tragedia sobre su reino. Acá caerán más de 100 guardias, pero me encantaría que la historia los reconozca y que en algún punto del arco reciban por lo menos una pequeña mención en un discurso. Pues el sacrificio que están haciendo acá es simplemente demasiado épico. Están lanzándose uno a uno a una masacre asegurada solo en nombre de su reino, cuando perfectamente podrían escapar viendo que ese hiper titán que literalmente desintegra todo a su paso se acerca hacia ellos. Y sí, esto solo hace más trágico el hecho de que en el presente se culpe a Loki de haberse vuelto loco y acabar con estos guardias en un berrinche, pues nadie jamás se enterará de la razón honorable por la cual decidieron entregar su vida, pasando la historia como simples víctimas del capricho del príncipe, cuando en verdad fueron una barrera fundamental para que el país viva con la tranquilidad que lo hace hoy. Y su batalla fue una orden directa del rey. Continuamos, y de la manera más adorable, la pequeña ardilla Pikachu abre el cofre con la fruta legendaria, permitiéndole a Loki comer lo que hay dentro. No somos capaces de ver la forma de la fruta, es literalmente un bosquejo de rayas debido a que es muy pequeña en comparación a la mano de Loki, así que el misterio continuará más allá de este capítulo. Una vez la consume, automáticamente el cuerpo del príncipe comienza a mutar, sus manos desarrollan garras inmensas, puntas comienzan a surgir de su cuerpo, su presencia llega a cubrir por completo la habitación del castillo y unos ojos luminosos comunican que estamos enfrente de un monstruo. Es acá cuando vemos algo extremadamente importante y que no he visto demasiada gente hablar, bueno, no he visto a nadie hablar del capítulo, pero acá va mi propuesta. La ardilla Pikachu viene por lo menos del siglo vacío. Esta pequeña ardilla, al ver nuevamente este poder activado y la forma bestia frente a sus ojos, canta de felicidad, explota en brillo, corazones surgen desde su cuerpo y llora de alegría. ¿No les suena esto algo? ¿No les suena familiar? Exactamente, es una reacción demasiado parecida a la que tuvo nuestro querido Zunisha cuando volvió a escuchar los tambores de la liberación. Y es que tanto el elefante como la ardilla celebraban por la misma razón. Ambos se alegraron porque se reencontraron con un viejo amigo que extrañaban. ¿Hace cuánto que la ardilla no veía a aquel monstruo que fue su compañero de antaño? ¿Quién fue el último guerrero digno y como mínimo tan poderoso como Loki que pudo portarla y que esta ardilla extraña tanto? De hecho, si nos queremos poner crueles, ¿cuánto tiempo solo, completamente a oscuras, triste y aburrido estuvo esta ardillita aquí echando de menos a su amigo? ¿300? ¿500? ¿800 años? Sin nadie con quien hablar, sin nada que hacer. Es totalmente entendible que reaccione con tanta felicidad y llore de alegría al ver a Loki derrotándolo y convirtiéndose en el monstruo que tanto extrañaba ver y pelear a su lado, si consideramos que la oscuridad fue una eternidad para él. ¿Quién era este gigante que alguna vez portó el martillo junto con la fruta? Como mínimo podemos suponer que pertenecía al siglo vacío y como máximo a la época del mito que vemos en el mural Harley, donde claramente se veía un gigante entre los participantes. Estaré atento a sus teorías en los comentarios porque por ahora, ver a Pikachu llorando, saltando y cantando de alegría a mí me da 1000 años de vida. El espectáculo terminó. Harald finalmente acabó con el último guardia. La habitación es un desastre, está prendida en fuego, destruida por completo y solo el rey se mantiene en pie. Harald llega a la conclusión correcta. Loki ha comido la fruta legendaria y su padre arremete contra él ingenuamente, con su hijo aceptando de lleno todo el ataque. Vemos claramente que este ataque de Harald sí penetra a través de la piel de Loki, pero como una completa bestia, el gigante legendario Rey Ancestral es enviado a volar fácilmente por Loki. Harald se pone de pie y se regenera, pero absolutamente nada puede hacer contra un Loki que presenta una superioridad en batalla que no deja espacio ni para respirar al rey poseído. Una y otra vez,
Harald se pone de pie y regenera su cuerpo, pero es golpeado, pateado, aplastado contra el suelo, llegando al punto en el cual antes de que ni siquiera alcance a regenerar su cuerpo, es tomado desde su cabeza por una figura bestial en forma aparentemente de reptil, dándonos un pequeño avance de cuál podría ser el poder legendario. Entre las opciones, mucho se ha hablado del Fafnir, dragón de la mitología nórdica que originalmente se trataba de un enano, pero que por una historia muy larga terminó convirtiéndose en un dragón para custodiar un tesoro. Otra opción que habíamos barajado hace un tiempo es que se trata del Nidhogg, y es que tiene mucho sentido. Este era un lagarto dragón gigante que justamente recibía mensajes de parte de Ratatoskr y se ubicaba en las raíces del árbol Yggdrasil, justo el lugar en el cual Loki se encontró encadenado durante tanto tiempo. Si bien recordamos, Loki golpeó este árbol haciendo temblar a todo el país y potencialmente enviando un mensaje de violencia al nivel superior de la isla que aún desconocemos, el nivel divino. Esta sería una referencia directa al ser de su fruta, que como explicamos hace un rato, llevaba una terrible relación con los seres que vivían en la copa del árbol. A través de la ardilla, este dragón enviaba insultos hacia la cima del árbol y los que vivían ahí. De la misma manera, también a través de la ardilla, Loki envía destrucción a ese lugar, siendo un divertido paralelismo con el mito, ya que en ambos tendríamos al Nidhogg enviando malas intenciones hacia arriba a través de Ratatoskr. Además, no podemos olvidar que el Nidhogg ya fue mencionado y apareció en el arco, siendo uno de los miedos que los niños de la aldea tenían, indicando que la existencia de esta bestia es discutida, relatada y tiene sentido en el contexto de los habitantes de Elbaf, haciendo más que posible que el mito de los niños y aquellos temores hayan surgido justamente porque es un mito que se cuenta de boca en boca, y ese monstruo sí existió alguna vez en Elbaf, así como le temían a Nika, que sí existía, a Loki, que sí existía. Es posible que muchos de los monstruos que los niños nombraron en aquella ocasión, en efecto, existan en forma por lo menos de Akuma no Mi. Harald entiende rápidamente que no es rival para lo que está enfrentando. El poder que tiene enfrente de él sería inútil de querer vencer. Es por eso que le pide a Loki el favor definitivo: que acabe con su vida. Loki le responde que de ninguna manera, que ya ha recuperado la conciencia. Siendo así las cosas, ya no hay razón alguna para querer seguir peleando o perder la vida. No obstante, la respuesta del rey es brutal: no. Desde hace algunos momentos, en medio de su pelea, Harald auténticamente comenzó a pensar en sí mismo como un dios. Quizás, durante un rato, el mismo rey, no influenciado por Im, realmente sintió satisfacción al acabar con los guardias. Es esa culpa, es el haber disfrutado de masacrar a sus propios hombres y de sentir ese poder en sus manos, lo que lo hace darse cuenta que ya no hay vuelta atrás. Una vez que saboreó el poder de un dios, no hay manera de volver a vivir como un ser mortal. Harald cruelmente comunica que no puede seguir viviendo, pues sabe que será consumido por el poder, y aun cuando lleva 150 años en esta campaña, su determinación está flaqueando, llegando a la conclusión nuevamente de que quiere que su vida termine en ese lugar antes de convertirse en un monstruo. Esto es espectacular, pues humaniza a Harald aún más y hace que su final no sea injusto, ni tampoco un "si te liberamos de esta maldición, todo estará bien", pues auténticamente él, fuera del hechizo de Im, estaba comenzando a tener intenciones de hacer el mal. Esto es muy malvado de parte de Oda, pues agrega un nivel de profundidad y complejidad al conflicto que jamás imaginé. Hace aún más difusa la línea de ¿con quién está peleando exactamente ahora Loki? ¿Con su padre poseído o con un hombre que auténticamente es malvado? Este es un excelente giro de tuerca de parte del autor. Ya no solamente estaba el rey bueno que pasó a ser malo, sino que después de eso, cuando volvió temporalmente a ser bueno, realmente se dio cuenta de que disfrutaba más ser malvado. Esto le traía una satisfacción que ser bueno no le entregaba. Este giro limpia el nombre de Loki aún más al demostrar que no importa quién sea que esté delante de él en ese momento, si su padre controlado, hipnotizado o su padre consciente, quien estaba frente a él en ese momento era una amenaza. En otras palabras, Loki estaba sí o sí acabando con un villano.
y lamentablemente no quedaba otra solución que acabar con él. Loki intenta debatir y decirle que es un maldito, que ni siquiera el padre más despreciable dejaría que su hijo viva el resto de su vida cargando el peso de haberle quitado la vida a su propio padre, ni lo pondría en un dilema tan horrible. Pero ambos saben que solo hay una salida de este problema. El demonio comienza a tomar control nuevamente del rey, está perdiendo la conciencia y volverá a ponerse a luchar. Es por esta misma razón que Loki, en medio de insultos, toma la decisión de dar un golpe extremadamente poderoso que invoca un trueno tan grande que es capaz de cubrir todo el castillo, que recordemos es absolutamente titánico, pues se siente gigante incluso para los miembros de la raza de los gigantes ancestrales. No es una exageración decir que ese rayo puede tener el diámetro de una isla pequeña. Harald, a los insultos de Loki, clava la última estaca en esta historia, haciéndonos sufrir con la parte emocional de la misma. Harald conoce a su hijo. Él sabe que no es una persona que exprese sus emociones directamente. Sabe que esos insultos que está recibiendo de parte de Loki son la manera que tiene de decirle que lo ama, que si le duele acabar con él es porque no quiere perderlo. Y amablemente, acomodándose a las maneras que tiene su hijo de comunicarse, Harald entiende el mensaje y le responde a su propia manera, despidiéndose con un "te amo", que es realmente lo que Loki quiso decir con todos esos insultos. Ahora hablemos de un pequeño detalle, y es que Oda acaba de romper, destruir y aniquilar por completo los niveles de poder en One Piece. Quédense conmigo un momento y desconecten el cerebro. Rox D. Sebek era el pirata más poderoso del mundo, fue dueño de la era completa, bajo su tutela tenía piratas que se convertirían en emperadores del mar y los paseaba como perritos por todo el mundo, farmeando caballeros divinos como si se trataran de marines random. Sebek comenzó su aventura acabando con un almirante y destruyendo las puertas de la justicia. Aún así, esta maldita bestia que necesitó al futuro rey pirata y literalmente al poseedor del puño más fuerte de todo el universo de la obra para acabar con él. Esta bestia jamás pudo ganarle al gran e imponente Rey Harald, rey de los gigantes ancestrales. Harald, en modo base, sin ninguna trampa, fue el único oponente que jamás pudo ser movido ni derrotado por Rox. Eran tan así las cosas, que cuando ambos lucharon, intercambiaron poderes una y otra vez sin llegar a conclusión alguna. Ahora ese mismo Harald, que no perdió jamás en batalla contra el pirata más poderoso del mundo, que encima recibió los poderes de Im que según nos dijo aumentaba aún más su fuerza, acaba de ser completamente eliminado de este plano en un solo ataque directo de parte de Loki, quien lo destruyó con un martillazo de 20.000 toneladas en el hocico que a la vez invoca un rayo con un diámetro incalculable, mientras al mismo tiempo carga el ataque con Haki del Conquistador. Y me estás diciendo que este ataque le dio sin siquiera estar convertido en bestia gigante legendaria, indestructible milenaria del país de Elbaf. Esto no tiene sentido. Jamás nunca en la historia de One Piece habíamos visto un personaje que cuando Oda se preocupó de crear un techo y dejarnos en claro que había una cantidad de fuerza insuperable, se ubique incluso por sobre ella. Pero acá lo tenemos, Loki, quien sin usar el 100% de su poder y siendo aún joven, dio un ataque que rompe en pedazos cualquier escala de poder que hayamos visto en la serie hasta ahora. Y eso, mientras a la vez destruye a nivel subatómico a un ser inmortal y lo manda a mimir. En serio, yo no soy Power Scaler siempre, pero este ataque es canónicamente más fuerte que cualquier cosa que haya hecho Rox, Garp, Roger o quien sea. Es obsceno, es ridículamente poderoso y me encanta que esté tan roto. Calma. Y Luffy dijo que si Loki se portara mal y se descontrolara, ¿simplemente lo volvería a encadenar? Exactamente cómo planeas hacer eso, Luffy. Te tengo mucha fe y sé que puedes hacer un puño gigante del tamaño de una isla, pero acá no puedes hundir todo un país con tus amigos incluidos, ¿sabes? Creo que se te pasó la mano un poco con esa declaración. Y solo en caso de que pienses que Oda se pasó un poquito con el poder de Loki. Buenos días, querido. Te recuerdo que Shanks derrotó a eso. Es que, en serio, esto llega a un nivel que no tiene sentido.
sentido. Oda no ha dejado claro si fue Shanks solo quien encerró a Loki, si fue una emboscada entre toda su tripulación para envolverlo en Kairoseki, o si fue incluso una especie de trato entre los dos, haciendo que las cosas terminen como lo hicieron. Pero aquí lo tienen, Loki, el príncipe maldito, alzándose lo más alto en el nivel de combate de One Piece, y si por alguna razón este compadre acepta unirse a la tripulación o la gran flota de alguna manera, easy peasy GG, mi querido gobierno mundial. Oh, y Hayudin, sobre eso de convertirte en el rey de Elbaf demostrando tu poder al mundo, mira Hayudin, yo te quiero mucho, pero mijo, parece que no se va a poder. Aunque bueno, conociendo a Oda y teniendo el arco que comenzó presentando a Elbaf como un país sin rey, no me extrañaría que al final del arco o termine siendo un país con dos reyes, siendo Loki y Hayudin a la vez, o haciendo que uno de los dos renuncie al trono, o que irónicamente llegamos al punto en que ninguno de los dos querrá ser rey al final del arco, pues Hayudin a lo mejor querrá seguir de aventuras con su tripulación y el otro tendrá un rey del mundo que eliminar. Así que aquí lo tienen, Pikachu es canon en One Piece, el haki del conquistador es más clave que Perú, el nivel de poder llegó a las nubes de manera literal y probablemente volvamos al presente en 1 o 2 capítulos más para enfrentarnos con Satanás encarnado en Elbaf. Bueno, eso sí, Oda no continúa con el flashback y no nos cuenta el encuentro de Loki con Shanks y oye, ¿qué rayos pasó con Lola y su matrimonio con Loki? Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, este no es nada sin tu comentario, así que deja uno abajo y veamos qué tal. Como saben, los leo a todos y cada uno. El manga de One Piece seguirá una semana más en pausa, así que tienen que aguantarse porque falta un buen rato para que haya capítulo nuevamente. Durante este tiempo finalmente subiré ese video de Im del cual he estado hablando, y sé que me van a decir, Gadito, llevas como 2 meses diciendo eso, pero en serio, no es broma. Miren, aquí les dejo la miniatura para que vean que es real, ya estoy avanzando en este proyecto, así que sin nada más que decir, olvidé decir algo, dale like al video, dale like al video. Como el capítulo se filtró como hace 5 meses, ya todos subieron esta review y yo soy el último en hacerlo. YouTube me va a castigar por subirla tan tarde, pero le soy fiel a mis principios. Yo subo el capítulo cuando sale oficialmente, así que por favor, dale un like para que no quede completamente enterrado en el algoritmo y yo pueda seguir haciendo este tipo de videos de 7 horas para cada capítulo. Así que sin nada más que decir, yo soy Gad y nos vemos en los comentarios. ¡Chau!